En aquel día sombrío y crucial en la historia, un centurión romano estaba presente supervisando la crucifixión de Jesús. Este soldado era un hombre endurecido por la guerra, acostumbrado a la brutalidad y la muerte. Pero algo en ese evento específico estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Su responsabilidad era garantizar que la ejecución ocurriera sin problemas. Estaba acostumbrado a seguir órdenes rígidas y a mantener el orden en medio del caos. Sin embargo, ese día sería extraordinariamente diferente de cualquier otro que él había experimentado. Este fue el final del soldado que ultimó a Jesucristo. Este centurión, cuya posición exigía un carácter frío y eficiente, era responsable de 100 soldados. Su ascenso en las filas del ejército romano se debió a su valentía, su inteligencia y su habilidad para manejar situaciones extremas. El papel que desempeñaba requería una capacidad para separar sus emociones del deber. No obstante, los eventos de ese día desafiarían esa separación, obligándolo a confrontar sus propias creencias y emociones como nunca antes lo había hecho. Pero hoy, justo hoy, la tierra tiembla bajo los pies de todos. El cielo se ha vuelto negro en pleno mediodía. Y este hombre con sus últimas fuerzas dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el hombre que acaba de dar su último aliento ha partido en silencio, con una dignidad que jamás has visto en toda tu vida. Y antes de poder contenerse, el soldado escucha su propia voz romper el silencio diciendo unas palabras que nadie en su posición debería pronunciar jamás. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Cuando vio a este hombre por primera vez en el pretorio, algo en él se tensó de una manera que no supo explicar. Los soldados lo habían vestido con un manto escarlata para burlarse de sus seguidores que lo llamaban rey. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza, una caña en las manos como cetro, y se arrodillaban ante él riéndose. «Salve, rey de los judíos», le escupían, le golpeaban la cabeza con la caña una y otra vez. El centurión había supervisado ese tipo de humillaciones docenas de veces. Sabía exactamente qué producían en los hombres: rabia, desesperación, gritos. Pero este hombre no respondió con ninguna de esas cosas. Se mantuvo en silencio, no con la resignación del que ya se rindió, sino con algo que se parecía inquietantemente a la serenidad del que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Sus ojos permanecían abiertos, fijos, serenos. En su rostro no había odio. Había una profunda y desconcertante compasión. El centurión llevaba 2 décadas leyendo a los hombres. Era parte de su trabajo. Y lo que leyó en ese prisionero no encajaba con ningún archivo que tuviera. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo que tardó en identificar. Era curiosidad. Cuando la procesión comenzó hacia el Gólgota, el centurión iba al frente abriendo paso. Era su deber. Lo había hecho antes, pero sus ojos no dejaban de volver hacia el prisionero. Lo que vio en ese camino no dejó de sorprenderlo. Las mujeres de Jerusalén lloraban por Jesús, y él, el condenado, el hombre que iba siendo empujado hacia su propia muerte, se detuvo para hablarles, no para quejarse, no para pedir ayuda, se detuvo para consolarlas a ellas, para preocuparse por su futuro cuando él ya no estuviera. El centurión observó eso con una mezcla de incredulidad y admiración que no esperaba sentir. En 20 años jamás había visto a un condenado pensar en otro que no fuera él mismo en sus últimas horas. Cuando el cuerpo de Jesús cedió bajo el peso de la cruz, fue el centurión quien intervino y ordenó a Simón de Cirene que la cargara. Una decisión táctica, se dijo a sí mismo. No podía permitir que el prisionero muriera antes de llegar al lugar de la ejecución, pero en algún lugar que no quería reconocer sabía que había algo más. Vio en Jesús a un hombre que no merecía ese destino.
En el Gólgota el centurión cumplió su deber, supervisó cada detalle, y mientras lo hacía no podía dejar de observar al hombre. Jesús no forcejeó, no maldijo, no resistió, extendió los brazos como si se entregara por voluntad propia. Cuando los clavos entraron y la cruz fue alzada, el centurión esperaba lo de siempre: gritos, maldiciones, desesperación. En cambio escuchó esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se detuvo en seco. En 20 años de ejecuciones nunca había escuchado a nadie pedir perdón para sus verdugos. Nunca, ni una sola vez. Y sin embargo ahí estaba ese hombre clavado, sangrando, muriendo, orando por los que lo estaban matando, orando también por él. Esas palabras no se fueron. Se quedaron resonando en su mente mientras los soldados a su alrededor echaban suertes por las vestiduras del condenado, completamente ajenos a lo que el centurión estaba sintiendo. Mientras ellos se preocupaban por las posesiones materiales de Jesús, él no podía ignorar la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Y cuando escuchó a Jesús encomendarle el cuidado de su madre al discípulo que estaba al pie de la cruz, mostrando una preocupación por los demás que trascendía su propio dolor insoportable, algo en el corazón endurecido del centurión comenzó a resquebrajarse. Comenzó a preguntarse quién era realmente este hombre. ¿Cómo era posible amar tan profundamente en medio de tanta agonía? ¿Qué clase de fuerza era esa que no se parecía a ninguna fuerza que él hubiera conocido? A medida que las horas pasaban, la naturaleza comenzó a reaccionar. A la hora sexta, al mediodía, cuando el sol de Judea debería estar en su punto más alto, el cielo se volvió negro. La oscuridad cayó sobre toda la tierra y duró 3 horas. No fue un eclipse. La Pascua judía ocurre durante la luna llena y los eclipses son imposibles entonces. No fue una tormenta, no hubo explicación natural. La oscuridad simplemente cayó y no se fue. El centurión era un hombre práctico. Su vida dependía de comprender el mundo físico, y lo que tenía delante no tenía lugar en ese mundo. Para entonces él y sus hombres estaban llenos de miedo. No el miedo del campo de batalla que conocían bien, sino algo diferente, algo que venía de adentro y no tenía nombre. Estaban siendo testigos de algo que ningún entrenamiento los había preparado para enfrentar. La creación misma parecía estar respondiendo a lo que ocurría en esa cruz. Y el centurión, viendo eso, se vio obligado a reconocer que estaba ante un momento único en la historia. Como dijo Spurgeon siglos después, él no murió por las rocas. Sin embargo, las rocas fueron más tiernas que los corazones de los hombres por quienes él derramó su sangre. A la hora 9, Jesús clamó con gran voz hacia el cielo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego, con las últimas fuerzas que le quedaban, proclamó: consumado es. E inclinó la cabeza y murió. En ese instante la tierra tembló. Un terremoto violento sacudió Jerusalén, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y el velo del templo, ese enorme manto que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó en 2 de arriba a abajo solo, sin manos que lo tocaran. El centurión estaba de pie en medio de todo eso. La tierra temblaba bajo sus pies, el cielo seguía negro, y el hombre que acababa de ver morir había pasado sus últimas horas perdonando, consolando, entregándose. 20 años de certezas se derrumbaron en un instante. Y entonces, sin poder contenerse, cayó de rodillas, y las palabras salieron solas en voz alta delante de todos sus soldados. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. No fue un cálculo, no fue una decisión estratégica, fue la única respuesta honesta que le quedaba después de todo lo que había visto. El centurión que comenzó ese día como ejecutor lo terminó como creyente.
y su confesión, la de un soldado romano endurecido por la batalla, se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de la historia, porque nadie en ese momento tenía menos razones para decirlo, y aún así lo dijo. Lo que ocurrió ese viernes no fue un accidente de la historia, fue el centro del plan de salvación de Dios para la humanidad. Desde el principio, el pecado había creado una barrera entre el ser humano y Dios que ningún esfuerzo humano podía remover. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra, un símbolo temporal que apuntaba hacia algo más. Jesús, siendo perfecto y sin pecado, se ofreció como el sacrificio final y definitivo. Tomó sobre sí el castigo que merecíamos, satisfizo la justicia de Dios y abrió el camino de regreso al Padre para todo aquel que crea en Él. El velo que se rasgó en el templo no fue solo un fenómeno sobrenatural, fue una declaración. El camino hacia Dios ya no estaba bloqueado, la barrera había sido removida para siempre. Desde Génesis 3:15 hasta Isaías 53, todo en las Escrituras apuntaba a ese momento. Y en la última cena Jesús mismo lo había anunciado. Esta es mi sangre de la nueva alianza, derramada para la remisión de los pecados. Una alianza nueva, no basada en sacrificios continuos ni en el cumplimiento perfecto de la ley, sino en la gracia, en la fe. En ese amor que el centurión vio desde la primera fila y que lo dejó sin palabras excepto una, verdaderamente. Como afirma Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. La historia del centurión nos enseña algo que ningún argumento teológico puede enseñar de la misma manera. Este hombre no llegó al Gólgota buscando a Dios, llegó cumpliendo una orden. No tenía razones para creer, no tenía interés en creer. Tenía todo en contra de creer, pero estuvo presente, observó, y lo que vio lo obligó a una conclusión que contradecía todo su mundo. Ninguno de nosotros llega a la cruz siendo lo que debería ser. Llegamos con dudas, con errores, con cosas que no podemos deshacer solos. Y aún así, desde esa cruz, la misma voz que dijo Padre, perdónalos, también nos habla a nosotros. El mensaje de Jesús continúa tocando corazones y cambiando vidas, tal como lo hizo hace más de 2000 años. Es una invitación abierta para todos a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesucristo y a experimentar la transformación que viene de su gracia. Porque si pudo transformar al hombre que lo ejecutó, puede transformar a cualquiera. Si esta historia tocó algo en tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy.